Hola, bienvenidos a su canal de American Food Service. Yo soy el chef Mauricio Moreno. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema bien importante en los negocios. La verdad es que el manejo del aceite y las buenas técnicas en fritura y cómo conservar el aceite en nuestros negocios es algo trascendental, sobre todo en nuestros costos de operación en los diferentes negocios que tenemos, ¿no? Desde un QSR, un restaurante casual, un restaurante familiar. Creo que el aceite es un gasto, es un tema que si no se utiliza bien, tenemos por ahí una fuga importante de nuestro capital. Para empezar, con lo que vamos a arrancar va a ser qué es una fritura, ¿no? La verdad es que una fritura profunda es uno de los métodos de cocción más importantes y más utilizados dentro de la cocina a nivel mundial por muchas razones. La fritura aporta sabor, aporta textura, aporta diferentes características organolépticas a nuestros alimentos al final cuando los servimos. La fritura profunda es en sí sumergir el alimento en aceite o grasas vegetales o animales a una temperatura mayor de la ebullición. Entre los 160 y 180 grados es donde empezamos a tener ya un tipo de fritura. Normalmente las frituras se utilizan en restaurantes o ya en negocios muy establecidos en freidoras. Tenemos estas freidoras que pueden ser de gas, pueden ser eléctricas, pero siempre ser una freidora. Las más comunes son aproximadamente de entre 5 y 20 litros. Son los equipos más utilizados en un restaurante que tenemos fritura profunda. Bueno, arranquemos con el proceso de fritura. El proceso de fritura consta de 4 etapas. La primera etapa es la etapa inicial, donde se empieza a calentar ligeramente la superficie del alimento. Esto tarda aproximadamente unos 10, 15 segunditos en lo que empieza a tomar temperatura. La segunda etapa, que es la segunda etapa, tarda aproximadamente otros minutitos más, que es donde empieza a calentarse ya la superficie total de nuestro alimento. Empieza ya a haber un intercambio de agua con aceite. Todavía no penetra por completo el aceite dentro del alimento, que es lo que va a hacer que el centro del alimento se caliente. La tercera etapa es la etapa donde ya hay una extenso penetración del aceite en nuestro alimento y empieza a calentar el centro de este. Aquí es donde ya tenemos por completo la evaporación del agua de nuestro alimento. Y la cuarta etapa es la etapa final de burbujeo. Esta etapa es como la más conocida cuando freímos un alimento, es cuando dejan salir burbujas de y ya está listo para sacar el alimento de la freidora y poderlo servir. Ok, ahorita vamos a hablar de la fritura y la relación con la absorción del aceite. Este tiene 2 etapas que son importantes. La primera es obviamente ya cocinamos nuestro alimento, ya se le hizo una costra a por el dorado, pero aquí es donde hubo un intercambio de agua por aceite. Sacamos agua del alimento, metemos aceite para que se cocine nuestro alimento al centro de Esa es la primera etapa. La segunda etapa es el enfriamiento. Aquí normalmente pasa, no sé si les han pasado alguna vez, que nos comemos una papa frita fría o que ya perdió temperatura, se siente un poco más de grasa. Esto es porque a la hora que se enfría el alimento, crust que se hizo dentro del alimento se suaviza y entonces empieza a haber una mayor absorción de grasa dentro de Bueno, y así es como funciona la relación entre la fritura y la absorción del aceite. Bueno, ahora vamos a hablar de los factores que afectan la absorción del aceite. Bueno, tenemos el primero, temperatura, muy importante. Las frituras se tienen que hacer en un rango de 160 a 180 grados para que logremos una buena fritura. Si freímos a temperaturas más bajas, lo que logramos es que el alimento absorba más grasa y es lo que no queremos. Si freímos a una temperatura más alta, más de 200 grados, lo que hacemos es que degradamos nuestro aceite más rápido, lo que nos afecta, pues, obviamente, nuestro bolsillo. El segundo factor es el tiempo. Normalmente, el rango de tiempo está establecido dependiendo del alimento que vamos a freír. Un ejemplo, una alita cruda te tarda 11, 12 minutos en freírse, unas papas fritas entre 3 y 5 minutos. Obviamente, si dejamos más tiempo el alimento en la freidora, pues va a absorber más grasa. El tercer factor importante es el tipo de alimento que vamos a freír. No es lo mismo freír una alita que una papa frita o una masa de un postre, por ejemplo, una empanada, etcétera. Estas son las características. Cada alimento tiene ciertas características. La cantidad de humedad, la cantidad de grasa que tiene el propio alimento, la porosidad, la textura, la forma del alimento. Creo que también todos estos factores influyen en la absorción.
Y finalmente, obviamente, la degradación del aceite. Cuando nosotros ya trabajamos con un aceite degradado, obviamente al paso del tiempo se va degradando por diferentes factores. Una hidrólisis, que esto es que va ganando agua en el contenido del aceite, va desarrollando ácidos grasos libres. Tenemos también la absorción por compuestos totales polares. Entonces todo esto afecta en el tema de la degradación del aceite. Obviamente un aceite que tiene ya un alto grado de degradación, el alimento va a absorber más este tipo de grasa, y obviamente un aceite degradado ya no es tan sano para consumirlo. Entonces, finalmente, estos son los factores que afectan la absorción del aceite en los alimentos. Bueno, ahora hablaremos del porcentaje de absorción de los alimentos, de la grasa en los alimentos. Esto varía entre un 6% y un 40% dependiendo del alimento. El porcentaje más alto serían los frutos secos cuando freímos un fruto seco. Esto es más o menos si absorben un 40%. Ya estamos hablando nueces, almendras, avellanas. Son los alimentos que más absorben grasa. En segundo lugar tenemos los alimentos que hacemos a base de un empanado a base de harina. Esto es un tempura, un pollo enharinado, etc. Aquí tenemos una absorción aproximadamente de un 15%. Y después tenemos los apanados. Esto es un crust de pan molido, que es o panko, que es normalmente lo que se utiliza para empanizar. Aquí tenemos hasta un 20%. Y finalmente, cuando freímos masas dulces o masas de pastelería, ahí tenemos una variación entre un 15 y un 20%, que a final de cuentas llega hasta un 30% por la misma grasa que contienen estos alimentos. Entonces, estos son los porcentajes que normalmente en un buen uso y en una buena práctica de fritura absorben los alimentos. Otra cosa importantísima, y que como restaurantero, como dueño de negocio, como gerente, como chef, nos importa muchísimo, es el rendimiento del aceite. Esto es un tema que a muchos negocios les interesa mucho, sobre todo si su core de negocio es la fritura. Tenemos aquí igualmente algunos factores que determinan qué tanto nos va a rendir un aceite. Primero, el tipo de aceite que vamos a utilizar. Eso es importantísimo. En el mercado ya existen ciertos aceites y ciertas grasas diseñadas para fritura. Yo les recomiendo aceites como soya, como cánola, oleínas de palma. Todo este tipo de aceites que son ricos en ácidos oleicos, creo que son los mejores para las frituras. Otro tema importante que tenemos que tomar en cuenta es que estos aceites sean sin hidrogenar y que sean libres de grasas trans. Esto es importantísimo. Otra parte importante en el rendimiento del aceite es que diariamente, a la hora que estamos friendo constantemente alimentos en una freidora, pues obviamente los alimentos van a absorber cierta grasa. Nosotros vamos a estar rellenando normalmente al día un 5, un 10% del total del aceite para recuperar un poquito más el aceite que se perdió y darle un pequeño refresh a este aceite. Otro de los factores que también influyen y que son muy importantes es el tiempo de uso del aceite. Obviamente podemos usarlo a 8 horas continuas, se puede utilizar 2, 3 horas continuas. La verdad es que eso es importantísimo. Y finalmente, que es algo que no tenemos esta cultura todavía mucho en muchos de los países donde estamos, es las buenas prácticas, que esto vamos a hablar en un momento más. Bueno, siguiendo en la temática de cómo hacer rendir mejor nuestro aceite, tenemos que conocer los enemigos de este. La verdad es que el aceite tiene varios enemigos, en específico son 6 enemigos. El primero, obviamente, es el agua. Como lo hemos comentado alrededor de este video, hay intercambio de agua entre el alimento y el aceite. Entonces, esto genera una hidrólisis dentro de nuestro aceite y hace que se degrade. Entonces, ese es el primer factor. El segundo factor, obviamente, es la temperatura. El buen manejo de la temperatura es importantísimo en el uso de una freidora. Lo que pasa muchas veces en la operación de los restaurantes es que, bueno, normalmente no tenemos gente en el restaurante, tenemos nuestra freidora apagada o muchas veces la tenemos a una temperatura muy bajita. Entonces, de repente se llena el restaurante y lo que hacemos siempre es le subimos a todo la temperatura a la freidora. Esto lo que causa es que se degrade el aceite todavía más rápido y obviamente tengamos una pérdida de dinero con esas malas prácticas. Otro de los enemigos del aceite es la sal. En algunos lugares, en mi experiencia como chef, como cocinero, he visto que mucha gente de repente porque tiene prisa en el servicio,
agarra en la freidora, saca las papas fritas de la canastilla y ahí mismo echa sal. Este es un grave error porque la sal es otro de los factores y otro de los enemigos de nuestro aceite. Otro tema importante en cuanto a enemigos del aceite es el jabón. La verdad es que normalmente lavamos nuestras freidoras, las tenemos que enjuagar muy bien para quitar todo residuo de jabón, porque también el jabón nos causa un grave impacto en el aceite. Y finalmente el aire. Digo, obviamente respiramos aire, estamos en ambientes llenos de oxígeno, pero normalmente las freidoras lo que tienen son tapas. Entonces, una vez que se cerró el servicio, que cerramos nuestro restaurante, que se acabó la operación tapamos nuestras freidoras para que tenga el menor contacto de aire, el aceite de la freidora, y y se afecte de una manera mucho menor que si lo dejamos destapada. Bueno, y finalmente les voy a dar consejos para unas buenas prácticas en el uso de sus freidoras y de sus aceites. La primera, obviamente les comentaba, el tema de la temperatura, muy importante. Siempre que tengamos alimentos fritos, tengamos el cuidado de tener nuestra freidora en una temperatura 120, 130 grados, para que cuando nos llegue clientela o nos llegue un pedido de fritura, podamos regular la temperatura a 180 y no tardemos tanto tiempo en elevarlo y no tengamos que subir al máximo la temperatura del aceite. Otra buena práctica que podemos hacer es, obviamente, cuando lavemos nuestras freidoras, como les comentaba, enjuaguemos muy bien y por completo. No dejemos ningún residuo de jabón, porque el jabón afecta en forma importante el aceite. Otro de los factores importantes es cuando friamos la cantidad correcta en la canastilla. Normalmente pasa de que nos llega una mesa grande y pidieron todos papas a la francesa y entonces saturamos la canastilla de fritura y entonces aquí tenemos dos problemas. Uno, que se enfría la freidora. Dos, a la hora que se enfría la freidora, el alimento va a absorber más grasa. Y no sé si les ha tocado alguna vez en un restaurante que te llegan las papas fritas como suaves, medias grasosas. Es que porque pasó eso, normalmente lo que pasa en esta operación. Otra de las buenas prácticas que les puedo decir, jamás de los jamases, sazonen dentro de la canastilla. Eso es totalmente prohibido. No se debe de hacer porque, como les comentaba, la sal afecta el aceite. Otra buena práctica que podemos tener es, normalmente se van quedando residuos en la freidora. Estos pedacitos de papa, un pedacito de pollo, un pedacito de pescado, etcétera, etcétera. Esto tenemos que estar constantemente filtrándolo, sacándolo con un sedazo, con una rejilla, empezar a sacar todo esto. Esto nos va a mantener limpio nuestro aceite, porque al final de cuentas estos residuos se carbonizan y nos contaminan el aceite. Entonces es importante. Y algo que no tenemos tanta cultura en general en Latinoamérica y creo que es muy importante es el filtrado del aceite. Aquí tenemos varias formas de filtrar un aceite, desde las formas mecánicas, que sería muy fácilmente un colador chino, un colador con una malla, una tela absorbente, un filtro, y a la hora que ya esté frío nuestro aceite, lo filtramos y lo regresamos a nuestra freidora para operar el siguiente día con un aceite filtrado. También tenemos algunos otros tipos de filtrados, que son ya filtrados químicos a partir de algunos polvos que ayudan a la filtración del aceite, a que se quiten los TPMs. Y otro aparato que tenemos son estas máquinas filtradoras. Ahorita en la actualidad ya tenemos equipos de freidoras de las marcas líderes del mercado que ya tienen un equipo autónomo de filtrado. Esto es que al final del día lo que hacen las cadenas, sobre todo que tienen mucha fritura, es que hacen este filtrado del aceite y ya se devuelve el aceite a la freidora en automático y ya queda un aceite limpio para el siguiente uso. Entonces creo que a grandes rasgos esto es un tema de buenas prácticas. Y también importante, y no quiero dejarlo de lado, es tenemos también métodos de medición para el estado correcto de un aceite. Tenemos desde unas tiras, que son unas tiras que analizan el pH del aceite, que aquí nos determina si está un aceite en buen estado o no. O tenemos un aparato que es comercial, se puede conseguir fácilmente, que se llama Testo, que este aparato lo que hace es sumergimos el aparato del Testo a la freidora, que es como un termómetro,
y nos va a medir los TPMs. ¿Qué es un TPM? Son los compuestos polares totales. Esto es en el aceite, la cantidad de compuestos que tienen un aceite desde un origen hasta un aceite que está totalmente degradado. Actualmente hay una legislación a nivel mundial que normalmente de un 0 a un 14% es un aceite que está nuevo o tiene muy poco uso y se puede llegar hasta un límite de 24 TPM. Esto es importantísimo porque ya un aceite en ese grado de degradación ya no es pues, bueno para la salud. Entonces, esto a grandes rasgos es lo que les puedo decir, que tengan cuidado con estas buenas prácticas y obviamente el tener estas buenas prácticas se va a reflejar en nuestro bolsillo y en nuestros ingresos. Bueno, como saben, en American Food Service tenemos una gran variedad de productos para fritura, en este caso papas, boneless, alitas, el aceite, que también es importantísimo. Y pues bueno, ahorita lo que vamos a hacer es un ejercicio de fritura. Y bueno, de este lado tenemos unas papas Avico 7 milímetros, que es una papa europea muy buena. Y aquí tenemos unas alitas búfalo de Pilgrims. Ahorita lo que vamos a hacer es hacer una fritura para que vean la forma correcta de hacerlo. De este lado tenemos dos aceites. Uno, yo les recomiendo siempre tener un aceite para freír papa, un aceite para freír alitas, boneless, apanados, porque la papa necesitamos que se hagan unas papas apetecibles, doraditas, con un color bonito. Y en un aceite de fritura de alita, de boneless, es un aceite más oscuro que nos va a oscurecer nuestras papas. Bueno, en este caso vamos a hacer la fritura. Vamos a poner nuestras canastillas primero. Ya nuestra temperatura está en 175 grados, que eso es muy importante. Como les comenté en parte del video, es la temperatura correcta de fritura. Vamos a arrancar con nuestras papas. Aquí tenemos nuestra papa Vico. La vamos a poner en nuestra canastilla. Como pueden ver, es una cantidad razonable. No está rebasada la canastilla. Entonces vamos a bajar y vamos a empezar a freír. Aproximadamente lleva unos 3-5 minutos de fritura este producto. Y después vamos a arrancar con nuestras alitas. Que estas alitas en este caso son unas alitas ya que vienen completamente cocinadas. Entonces llevan aproximadamente unos 5, 6, 7 minutos en cocción. Entonces las vamos a poner en nuestro bowl, en nuestra canastilla, perdón. Y las vamos a freír. Bueno, en ese momento ya están listos nuestros alimentos. Los vamos a retirar a la freidora para terminarlos. Dejamos que escurra un poquito la grasa, el exceso de grasa. Movemos un poquito. Vamos a colocar nuestras alitas. Bajamos la temperatura de nuestro aceite para mantenerlo caliente únicamente. Y vamos a vaciar nuestras papas. Ok, arrancamos. Ya tenemos aquí listos nuestros alimentos fritos. Como les comentaba, jamás vamos a sazonar en freidora. Vamos a poner un toquecito de sal a nuestras papas. Un toquecito de pimienta. Lo interesante de la papa frita es que es muy versátil y la podemos personalizar de diferentes maneras. Podemos ponerle sal, pimienta, a lo mejor un poco de queso parmesano, etc. Entonces, bueno, ya está listo aquí nuestra papa. Vamos por aquí. Y en este momento vamos a ponerle una salsita mango habanero de nuestros amigos de Mr. Wings. Es una salsa que la verdad tiene un perfil muy rico. No es tan abrasivo el picante. La verdad es que es una gran salsa. Y pues bueno, vamos a salsear. Ponemos por acá. Vamos a mezclar con nuestra manita. Y bueno, aquí ya tenemos un platito. Vamos a colocar nuestras alitas, perdón. Más o menos es una porción, 6 alitas, 7 alitas es lo que tenemos en los restaurantes. Y vamos a terminar con un poco de nuestras papas fritas, que la verdad es que quedaron súper crujientes, doraditas, con un visual bastante padre. Y pues está listo nuestro plato.
Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestras redes sociales de Instagram y LinkedIn. Nos puedes encontrar como American Food Service. Yo soy el chef Mauricio Moreno y nos vemos en la siguiente entrega.